Para empezar a hablar de peligro biomecánico es importante que sepan primero qué es un peligro como tal. Entonces, un peligro es cualquier fuente, situación o un acto con potencial de daño, como así, o sea, un acto que pueda causar una enfermedad o una lesión en las personas. Ya el peligro biomecánico como tal, entonces van a ser aquellos elementos externos que los pueden afectar a ustedes como trabajadores al realizar la tarea específica que ustedes hacen normalmente. Esto puede ser por medio de fuerzas, de posturas o de movimientos que realizan en las actividades del día a día en el puesto de trabajo. Este peligro está presente cuando se realizan las tareas que requieren mayor esfuerzo en ustedes como trabajadores y que llevan al músculo a ejercer un esfuerzo mayor del que está acostumbrado o del que está apto. Hay que tener en cuenta que este peligro tiene ciertas características que por lo general son las que nos llevan a padecer las consecuencias de este peligro, como por ejemplo las posturas incorrectas sostenidas. Ustedes como odontólogo suelen tener dichas posturas a lo largo de los días y con el pasar de los tiempos estas nos van a desencadenar patologías musculoesqueléticas que pueden afectar nuestra integridad. Por ejemplo, ustedes todo el tiempo están sentados y pueden estar encorvados por comodidad, por costumbre, con la cabeza muy inclinada, y esto nos va a afectar. Otra de las características son los movimientos repetitivos. ¿Cuándo se da un movimiento repetitivo? Cuando de pronto ustedes en las actividades que realizan allá en el consultorio hacen el mismo gesto más de 4 veces durante 1 minuto. Esto se puede evitar realizando pausas activas, estiramientos entre pacientes, lo que nos va a disminuir el riesgo de padecer una patología por algún movimiento repetitivo. La última característica son los esfuerzos. ¿A qué se refiere con esfuerzos? Realmente está muy relacionado con las posturas prolongadas. Por ejemplo, cuando estamos sentados y nos rotamos por mucho tiempo, sentimos la tensión muscular acá en la parte de la columna. Cuando tenemos el cuello muy hacia adelante mucho tiempo y sentimos la tensión acá, esos son esfuerzos antinaturales de nuestro cuerpo. ¿Cómo se pueden evitar esos esfuerzos y las posturas incorrectas? Pues teniendo y siendo conscientes de la ergonomía de nuestro puesto de trabajo, en el puesto de trabajo de ustedes como odontólogos, teniendo una buena postura, que el paciente les llegue a la altura un poco más arriba del ombligo, la silla recta, silla con espaldar, insistiendo en las pausas activas y en los estiramientos, no estar todo el tiempo en la posición sedente solamente, sino pararnos y estirar. Teniendo en cuenta entonces las características de este peligro biomecánico, hay unos factores que lo que hacen es ayudar a disminuir la exposición a ese riesgo y ayuda como a darles un control aquí dentro de la empresa. Esos factores van a ser organizacionales, que nos referimos a organizacionales a lo que es la duración de la jornada. ¿Por qué? Porque muchas horas seguidas haciendo los mismos movimientos repetitivos o manteniendo la misma postura puede llevar a que la probabilidad de presentar el riesgo biomecánico, pues cualquiera de los tipos anteriores que ya mencionamos, sea más alto. Y también tenemos la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se ve reflejado el esfuerzo físico y mental aplicado en la tarea y en la cantidad de labores a realizar. Y todo ese estrés que recibe el cuerpo puede aumentar la probabilidad de que se presente algún riesgo biomecánico. Para empezar a hablar de peligro biomecánico es importante que sepan primero qué es un peligro como tal. Entonces, un peligro es cualquier fuente, situación o un acto con potencial de daño, como así, o sea, un acto que pueda causar una enfermedad o una lesión en las personas. Ya el peligro biomecánico como tal, entonces van a ser aquellos elementos externos que los pueden afectar a ustedes como trabajadores al realizar la tarea específica que ustedes hacen normalmente. Esto puede ser por medio de fuerzas, de posturas o de movimientos que realizan en las actividades del día a día en el puesto de trabajo.
Este peligro está presente cuando se realizan las tareas que requieren mayor esfuerzo en ustedes como trabajadores y que llevan al músculo a ejercer un esfuerzo mayor del que está acostumbrado o del que está apto. El primer peligro es el postural. En este vamos a encontrar la cervicalgia, que sería dolor en el cuello, la lumbalgia, que sería dolor en la espalda baja, y con esta vienen las alteraciones de las curvas naturales, que sería la cifosis y la lordosis. También tenemos la cefalea tensional, que sería dolor de cabeza por las posiciones mantenidas. Ciática, que sería compresión del nervio de la pierna, que viene acompañado con parestesias, que sería hormigueo en los pies. Ahora, con los movimientos repetitivos tenemos el túnel del carpo, que sería parestesias en las manos por comprensión en esta parte, tenosynovitis de Kerben, que sería dolor en toda esta zona, epitrocleitis y epicondilitis, que sería dolor en estos dos tendones, lo que conocemos como codo de tenista y codo de golfista. Ahora el peligro por esfuerzo. En este vamos a encontrar principalmente fatiga muscular y tendinitis por sobreuso. Y por último, el peligro por manipulación manual de cargas. En esta encontraríamos lumbalgias, pero no como las anteriores, sino que esta sería por cargar mucho peso. También tenemos las fatigas musculares y las hernias discales. Bueno, respecto a las patologías que se mencionaron anteriormente, entonces en este momento nos vamos a enfocar en las que se dan en el ámbito odontológico, que se enfocan mucho en el tema postural por las posturas forzadas a las que están expuestos en el día a día en su trabajo. Y entonces pues como la más común y la que más relevancia tiene son las cervicalgias por tensión muscular, que vendrían siendo los dolores de cabeza y todos los dolores en esta zona. Entonces para trabajar este tema vamos, antes de atender a un paciente en el consultorio odontológico, ustedes como odontólogos van a tomarse 1 o 2 minutos para hacer los siguientes movimientos. Entonces primero llevamos la cabeza atrás, luego la llevamos adelante generando la mayor presión que podamos, luego vamos a girar a los lados generando también presión hacia ambos lados y vamos a girar en diagonal, siempre bilateral, generando presión hacia abajo o hacia arriba, tal sea el caso. Por otro lado también tenemos las dorsalgias, que vienen siendo los dolores de espalda alta, también muy comunes por las posturas en las que ustedes están atendiendo a los pacientes constantemente. Acá vamos a llevar los brazos adelante y vamos a estirar lo más que podamos. Luego vamos a llevar los brazos atrás y vamos a estirar lo más que podamos. Por último lo vamos a hacer unilateral, acá y acá. Todo esto lo pueden ir haciendo sea al principio de la jornada laboral o entre pacientes, entre consultas, pueden ir realizando todos estos movimientos. Y por último tenemos las lumbalgias, que vienen siendo todos los dolores en la zona baja de la espalda. Para eso vamos a trabajar inclinaciones a ambos lados con ayuda de la mano para trabajar toda la musculatura. También vamos a trabajar lo que son las rotaciones a ambos lados y las inclinaciones tanto hacia adelante como hacia atrás. Adelante y atrás. Todo esto lo vamos a hacer para preparar al cuerpo para el estímulo al que va a estar expuesto en sus horas de trabajo, en sus posturas forzadas, para disminuir todas las dolencias. Bueno chicos, entonces aquí les vamos a dar algunas ideas de actividades que pueden realizar para las pausas activas, para que así puedan salir de esa zona de solo trabajo y activarse un poquito y así poder rendir muchísimo más en el horario laboral. Entonces, ¿con cuál podemos empezar? Podemos empezar con movilidad articular, ya sea desde la cabeza hacia los pies o desde los pies hacia la cabeza. Entonces podemos empezar realizando como la cabeza hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados o dar círculos. Luego continuamos con los hombros arriba y abajo, hacia atrás, hacia adelante y así continuar sucesivamente pues hasta los pies. Otra de las actividades que podemos realizar y que sea como un poquito más didáctico, más divertido para ustedes y que va a ser algo que no nos va a tomar en realidad mucho tiempo, va a ser algo muy corto, es realizar como una mesa redonda y empezar a jugar tingo tingo tango, y la persona que quede con el balón o con el objeto que estén rotando en ese momento va a tener que realizar 5 sentadillas o 5 payasitos o tijeras, pues eso ya lo deciden ustedes.
Otra de las actividades que también pueden realizar es concentración. Entonces, por ejemplo, una de ustedes va a quedar como la líder y entonces va a decir, bueno, yo me voy a tocar la cabeza, pero voy a decir como hombros. Entonces, lo que tienen que tocar, la parte que tienen que tocar los otros van a ser los hombros. Y la persona que se equivoque va a tener que también como cumplir con una penitencia, que ya sea también poder realizar como también las sentadillas o los payasitos, o sea, ya ustedes deciden. Otra actividad que se puede realizar es de relajación, o sea, no todo que sea como tan movible, sino que ustedes también se tienen que relajar un poquito, entonces que sea como estirando, como haciendo yoga, que nos ponemos a estirar con el otro compañero, así súper relajado, con música de fondo muy relajante, y eso les va a ayudar mucho. ¿Con qué fin hacemos como todas estas actividades de las pausas activas? Para disminuir el estrés, para favorecer el cambio de las posturas y esa rutina de trabajo, para liberar el estrés y estimular y favorecer también como esa circulación sanguínea. También, aunque ustedes no lo crean, también esto ayuda a favorecer como a la autoestima y a la capacidad de concentración durante la jornada laboral. O sea, cuando ustedes lo hagan, ustedes se van a dar cuenta que ustedes durante esa jornada laboral van a empezar a rendir muchísimo más, porque así sea 3 minuticos, van a salir. Listo, entonces primero que todo, antes de dar las recomendaciones del puesto de trabajo, hay que hablar un poco sobre la ergonomía en el odontólogo. La ergonomía tiene como definición la interacción entre el humano y otros elementos de un sistema. En este caso, en los odontólogos podría ser tú como odontólogo, la interacción que tienes con los elementos que utilizas, las herramientas que utilizas a la hora de intervenir a un paciente, ya sean mecánicas, ya sean las ayudas que tengas para realizar tu trabajo, la camilla, las fresas con las que utilizas para remover cierto tipo de cosas en el diente, inclusive la interacción que tú tienes con el paciente y qué posición adoptas. Entonces el bienestar y la salud del odontólogo es un factor importante para poder realizar un trabajo preclínico y clínico. Y más en la odontología hay muchas circunstancias que obligan al operador a tomar malos hábitos como posturas y manejo instrumental que pueden ocasionar futuras enfermedades y que ponen en riesgo la salud y la estabilidad laboral del odontólogo. Hay que tener presente que la ergonomía en la odontología es esencial, ya que previene trastornos porque busca enseñar y promover el correcto uso de la tecnología con el ser humano y relacionar al odontólogo con el paciente. Esto con el fin de que utilizar adecuadamente el instrumental odontológico, evitar esfuerzos innecesarios, posturas inadecuadas al momento de la atención del paciente. Eso podría generar beneficios tanto como para el profesional de la salud como para el paciente, ya que así el odontólogo puede garantizar un trabajo exitoso, evitando incomodar al paciente, siendo menos apresurado y distante, que es lo que ocasiona un trastorno entre el operador. A su vez también reflejaría un ambiente laboral más sano y propicio para el ejercicio de la profesión, debido a que tenemos como una mejor relación con el entorno y vamos a sufrir de menos patologías debido a riesgos que nos podamos encontrar en el trabajo que sean de origen ergonómico.